Al Centro Cultural Kirchner habla el presidente Alberto Fernández. Gracias a todos y todas por estar hoy aquí. Muchas gracias. Antes de salir, tuve una llamada con alguien del exterior y antes de salir, Gaby me dijo, mirá un portal que están criticando un video, que es el video que vimos recién. Y lo criticaban, ¿por qué pasan ese video en un acto institucional? Y de verdad me preguntaba por qué se molestan, ¿no? ¿Por qué se molestan? Si en verdad, efectivamente, lo que estamos discutiendo aquí es qué tipo de país queremos construir. De eso nos habló Gaby en su maravillosa exposición de recién. ¿Cuál es el país que queremos construir? Y es cierto que hay dos miradas de país que además no necesariamente están claramente repartidas en dos partidos o en dos sectores. Lo vio ahí Emilio, intendente de Santa Fe, que no es parte de nuestro gobierno y sin embargo está acá participando con nosotros, y él sí seguramente tiene una mirada de integración del país parecida a la nuestra. La vio la querida Emilia, intendenta de General Roca, una maravillosa promesa de la política argentina, va a dar que hablar mucho en el futuro, María Emilia. Pero también veo intendentes de Gran Buenos Aires y veo intendentes del interior de la provincia. Y veo que todos estamos acá preguntándonos qué vamos a hacer de la patria de aquí para adelante, que esa es la cuestión. Ese es el debate. Ese es el debate. Y eso es verdaderamente, creo que lo más importante que nos ha planteado Gaby. ¿Qué país queremos hacer? Y la discusión es siempre la misma, ¿eh? ¿Es un país para pocos o es un país que nos integra a todos? Allá en el año 2019, cuando estábamos en campaña, había quienes decían que el problema del país es que al país le sobraban 20 millones de personas. Nosotros creemos que aquí no sobra nadie, todos hacen falta, todos son necesarios y a todos debemos abrazar. En un país que fue construido, desarrollado, con una lógica de un tiempo, donde se prestó más atención a la agricultura y a la ganadería que a otras riquezas. Y entonces se desarrolló un centro muy fuerte y se desarrollaron, como yo digo, dos países periféricos, al norte y al sur. Fue lo que pensó la generación del 80, donde hubo gente admirable, que yo admiro mucho, Alberdi o Sarmiento. Pero como dicen los sociólogos, cada fenómeno hay que analizarlo en un momento dado y en una sociedad dada. Es muy difícil analizar la mirada de ellos en este presente. Porque si ellos vieran este presente dirían, qué macana, cómo marginamos al norte, cómo marginamos al sur. Pero eso ocurrió. Ahora, los que estamos viendo esa marginación del norte y del sur, esas Argentinas periféricas, somos nosotros. Y lo que tenemos que resolver es si queremos que esas periferias sigan siendo periferias o se integren como parte rica del país. Esa es la discusión. Esa es la discusión desde el primer día. Pues fue la discusión que tuvimos cuando llegamos al gobierno. Miren, cuando hay carencias, cuando a nosotros nos toca pasar por un tiempo de vacas flacas, ¿qué es lo primero que hacemos? Desprendernos de lo que menos nos importa. Entonces por ahí decimos, bueno, mira, este mes no vayamos al cine porque podemos prescindir un mes del cine. O este mes vayamos a comer menos afuera porque podemos prescindir de algunas comidas afuera. Bueno, el gobierno que me presidió, cuando tuvo que ajustar, decidió prescindir de la salud, del trabajo, de la ciencia y la tecnología. No más preguntas para mí, señor juez, dirían en alguna película. Está todo dicho. Está todo dicho. Y cuando llegamos, y Gaby no me deja mentir, el 70% de la obra pública estaba paralizada. Y la deuda que teníamos era de 70.000 millones. Poco menos, 50.000. 50.000 millones la deuda que teníamos con las empresas constructoras. Y de allí en adelante nos dispusimos a
Prestémosle atención al desarrollo del país. Prestémosle atención. Y entonces, un día en Mar del Plata dije, vamos a crear un ministerio para la vivienda. Me mataron el día siguiente. Siguen creando burocracia, siguen creando burocracia. No creaba burocracia. Quería tener una persona que solo piense en la vivienda de los argentinos, que es un serio problema todavía en la Argentina. Y que no lo piense para el área metropolitana de Buenos Aires o para las grandes ciudades, que lo piense para el interior de la patria. Y así surgió el Ministerio de la Vivienda. Lo sacamos siempre de lo que fue Obras Públicas, hicimos un ministerio autónomo. Primero María Eugenia Bielsa, después Jorge Ferraresi y ahora Santiago Maggiotti. Extraordinarios ministros todos que lograron. Lograron que hoy hayamos construido y entregado una casa a 110.000 familias. Ustedes dirán, pero Alberto, faltan un montón de casas más. Y claro que es cierto, faltan un montón de casas más y hay que seguir en ese plan, hay que seguir en esa lógica. Lo único que les quiero decir es que los 4 años que me presidieron se entregaron y construyeron 14.000 casas. Nosotros multiplicamos por 10 ese número. ¿Y por qué lo hicimos? Porque sé que hay argentinos y argentinas que necesitan una casa y que el mercado no resuelve ese problema. Pues yo entregué casas en el impenetrable del Chaco, entregué casas en La Poma, en Salta, entregué casas en los Altos de Catamarca, pueblos muy chiquitos, donde viven argentinos y argentinas que merecen la atención del resto de la Argentina para poder desarrollarse. Así como hice con la vivienda, me preocupé, por ejemplo, con la educación. Y tuvimos muchísimos problemas, porque el sinsabor de la pandemia, todo lo dificultoso que fue dar y recibir clases en la pandemia, sin embargo, seguimos avanzando. Apostamos a la educación, al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología. Ahí lo veo al rector de la Universidad de San Martín. En esa universidad, en pocos días más, van a terminar de lanzar la primera vacuna contra el COVID hecha en Argentina. ¿Y quiénes hicieron eso? Científicos y científicas del CONICET, profesores y profesoras de la universidad, asociados a empresas privadas. No es verdad que la Argentina está condenada a ser el supermercado del mundo. Porque yo que sé lo que fue ir a buscar una vacuna contra el COVID, y sabiendo que ahora es posible que el COVID se convierta en un problema permanente, que todos los años, así como nos damos la vacuna contra la gripe, tengamos que darnos la vacuna contra el COVID, me queda la tranquilidad que quien me suceda va a ir a ver al rector para tener una vacuna. No va a tener que andar golpeando las puertas de los poderosos que se quedaban la vacuna para ellos y a nosotros nos hacían penar por el mundo buscando una vacuna que le dé salud a nuestro pueblo. Ahora, alguno dirá, ¿qué manera de gastar plata si ya hay vacunas del COVID en todos lados? Eso es inversión. Eso es inversión. Días atrás vino a verme el presidente de laboratorios Richmond, creo que era. Richmond, creo que se llama, el de Marcelo. Y está terminando el primer laboratorio para hacer vacunas de última generación con el ARN mensajero, ¿se llama? ¿Es así? Que es la última generación en vacunas. Y lo hizo un argentino, un empresario argentino, que invirtió pidiendo dinero al mercado. Muchos argentinos confiaron en él, el Estado también confía en él, y estamos a punto de ver lanzar esa planta, que va a poder hacer las vacunas más específicas y más difíciles de hacer
que hoy se conocen. Y lo vamos a hacer en Argentina. ¿Por qué? Porque apostamos al conocimiento, porque apostamos a la ciencia, porque apostamos a la tecnología. Días atrás fui a Lima. ¿A ver qué? A ver la construcción de una central nuclear energética. Un prototipo en un 100% diseñado en Argentina y construido en Argentina. ¿Por quién? Por el INVAP. Una empresa que tiene sede en Río Negro, con científicos y científicas argentinas. Somos en el mundo, en materia de energía nuclear, uno de los pocos países del mundo que es capaz de construir este tipo de maquinarias, no solamente para la energía, sino también para la atención médica. ¿Y eso qué lo hace? El Estado, porque el INVAP es una empresa del Estado. ¿Y con quién los hace? Con argentinos y argentinas, que estudiaron en el Balseiro, que estudiaron en distintas universidades públicas del país y que ponen todo su conocimiento y todo su esfuerzo allí, para que nosotros lo aprovechemos. Y lo conseguimos. Y también somos uno de los 10 países del mundo que pone en órbita satélites georreferenciales. Ya pusimos 2. El segundo lo pusimos en plena pandemia. Estamos construyendo el tercero. Ahora, no queremos más ir a Cabo Cañaveral para que nos den un turno para que nuestro satélite se ponga en órbita. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a construir nuestro propio cohete propulsor. ¿Y qué esperamos? Que en un año más el próximo satélite salga de Bahía Blanca, salga de algún lugar de la costa patagónica. Y ahí tendremos plena soberanía para poner satélites en órbita que sirvan a los argentinos y sirvan a toda la región. ¿Y quiénes hicieron eso? ¿Quiénes hicieron eso? Argentinos y argentinas, con recursos del Estado, asociados a empresas privadas en algunos casos. Todo esto de lo que estoy hablando se llama infraestructura, no estoy hablando de la salud, porque se enojan por el video. Pero había quienes decían, se enorgullecían de decir no voy a abrir más hospitales. Después vino la pandemia y salimos con Gabriel a construir hospitales a diestra y siniestra porque no dábamos abasto. De la noche a la mañana descubrimos que necesitábamos 4.000 camas de terapia intensiva y tuvimos que ponerla y la pusimos. Y un día descubrimos que en Córdoba habían 2 hermanos, un ingeniero y un médico, que hacían respiradores artificiales automáticos artificiales de última generación. Y claro, vimos que todo el mundo estaba buscando respiradores automáticos para atender la pandemia. Y le fuimos a decir, te compro toda tu producción. No, tengo todo vendido. Prohibimos la exportación, le pagamos a la empresa lo que esa exportación le dejaba, le ayudamos a aumentar la planta y hoy producen el doble. Y fueron ellos los que nos permitieron poner en cada una de las 4.000 camas de terapia intensiva un respirador automático en la pandemia. ¿Quién hizo eso? 2 cordobeses, 2 argentinos. ¿Con qué lo hicieron? Con la ayuda del Estado. Yo no sabía, como ustedes ahora se deben estar enterando, que los respiradores automáticos era algo tan codiciado en el mundo y que son pocos los productores de respiradores automáticos. La Argentina es uno. En este caso, por vocación y voluntad de 2 hermanos. Y así atendimos la pandemia. Y no dejamos de construir hospitales. Porque nosotros queremos tener la tranquilidad de que cada argentino que se enferme tenga la atención médica que merece, acá y en cualquier lugar del país.
50.000 millones de pesos destinamos a mandar al interior del país infraestructura tecnológica. Todas las máquinas, ¿cómo se dicen? Las máquinas que sirven para la atención médica. Los equipamientos médicos. Pucha, no me sale la... Nos meten a todos los... ¿Cómo se llama? Cuando te meten por el... Los resonadores, todo eso. Descubrimos que había provincias que no tenían ninguno. Ustedes saben que cuando empezó la pandemia, había un aparato que nos permitía detectar si la gente estaba o no infectada. Uno solo. ¿Dónde estaba? En el Instituto Malbrán. Y yo me desesperaba porque, claro, el conteo de víctimas que caían en la pandemia infectadas era muy lento, porque un fueguino le hacían el hisopado, mandaban el hisopo a Buenos Aires para que acá se vea si estaba contagiado o no. ¿Eso es posible? Sí, eso fue posible y eso ocurrió en Argentina. Pero ahora que dijo el gobierno, ¿saben la tranquilidad que tengo? Que en cada provincia hay uno de esos aparatos. Ya no van a depender de Buenos Aires ni del Malbrán. Van a depender de sus provincias. Es un secuenciador genético. Es un aparato de última generación. Es caro. Pero lo merecen tener los porteños, lo merecen tener los jujeños, lo merecen tener los fueguinos. Todos merecen tenerlo. Y no estar supeditado a esperar qué le cuentan en Buenos Aires. Nosotros realmente creemos en que una sociedad puede crecer si el desarrollo científico, si el desarrollo de la infraestructura, porque a todo esto también hay que ver lo que significa todo eso. No solamente es la construcción de escuelas, de hospitales. Hay que construir los caminos que lleguen hasta esas escuelas, hasta esos hospitales. Hay que construir las condiciones. En las ciudades que van creciendo, allí en el impenetrable chaqueño, inauguramos las plantas de agua que no tenían. Y saber privilegiar las necesidades. El Coqui Capitanich me contaba que ahora en junio, estaba peleando el 20 de junio que vaya al Chaco o al gasoducto con el Coqui. Pero Coqui me contaba que hizo un acueducto que lleva agua potable a 400.000 chaqueños que hoy no tienen agua potable. Lo vamos a inaugurar en junio. Ahora, ustedes dirán, ¿y este dato? ¿Por qué me tira este dato? Bueno, porque lo que pasa es que el dinero que estaba destinado para construir ese acueducto se utilizó para construir el Paseo del Bajo, que a los que éramos vecinos del Puerto Madero nos venía muy bien. Pero ¿cuál era la urgencia? ¿Que los vecinos del Puerto Madero vayan con sus autos más rápidos o que los chaqueños tengan agua? ¿Cuál era la urgencia? Para mí la urgencia es que agua tengan todos los argentinos y todas las argentinas. Crecimos mucho. Nos caímos en la pandemia. Tenía razón yo cuando decía, no me van a convencer de la economía, me puedo recuperar, pero una vida que se me va, se me va. Y esa no la puedo recuperar. Cuando me recomendaban dejar abierta la economía, que lo que tenga que caer, que caigan. Van a caer igual. Hay un dato que nadie cuenta, ¿eh? En la Argentina, en la pandemia, se contagiaron 11 millones de personas. 130.000, lamentablemente, se fueron. De las 10.870.000 personas que la salud pública salvó en Argentina, nadie habla. Y debemos hablar. Porque ese no es el mérito de un presidente. Es el mérito de una comunidad médica que se puso al hombro la pandemia para sacar adelante a toda la población y salvar todas las vidas que hacían falta.
¿Eso saben qué es? Eso es la Argentina. Eso somos los argentinos y las argentinas. Eso somos, ¿eh? En pandemia, también, tengo que decirlo, en este año que cumplimos 40 años de democracia, nuestras Fuerzas Armadas, de las que estoy orgulloso, se pusieron a la par de todos los ciudadanos para ayudarnos a salir de la pandemia. Hicieron el operativo Belgrano, que fue el mayor operativo que han hecho en las últimas décadas. Y debemos estar agradecidos también a los hombres y las mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Ellas también hicieron mucho. Teníamos que hacer infraestructura. Todo esto que estoy diciendo solo es posible si hay alguien que construye universidades, si hay alguien que construye escuelas, si hay alguien que construye jardines de infantes, si hay alguien que atiende las necesidades de nuestros adultos. Ahora estamos construyendo para nuestros jubilados las, ¿cómo se llaman? Las casa activa, vivienda activa, casa activa, que es un lugar para evitar que nuestros jubilados vayan a un geriátrico y puedan vivir en comunidad con otras personas adultas como ellos, en lugares muy lindos. Ya 3 hemos terminado y hay 30 que se están construyendo. Pero todo esto, yo digo, solo fue posible si nosotros teníamos un equipo que llevara adelante la obra pública como la llevó adelante. Y acá, un homenaje al Cato. Muy merecido, muy merecido, muy merecido. Siempre digo yo, con Gabriel somos amigos y nos queremos mucho y tenemos una mirada común de la vida. Pero es muy importante que la obra pública se haya vuelto a poner de pie de la mano de una persona íntegra, decente, austera y trabajadora como Gabriel Cato Porres. Ahora, el trabajo que ha hecho infraestructura fue inmenso, como el de vivienda también. Son trabajos inmensos, inconmensurables, son difíciles de pensar que alguien pueda hacerlos. Gabriel al fin de cuentas, al cabo de ya concluyendo este mandato, va a decir más de 6.000 obras públicas pusimos en marcha de un modo o de otro desde el Ministerio. Y va a tener un dato más, que casi 3.500 obras públicas ya están terminadas, o sea, las empezó y las terminó y las entregó y están funcionando. Lo pudo hacer. Lo pudo hacer con una transparencia absoluta, en un país que había llegado a convencerse de que esa transparencia no era posible. Lo pudo hacer. Y ahí obviamente contó con toda mi decisión, porque yo, ya ayer dije lo que tenía que decir, no voy a volver a decirlo porque si no se hace mucho ruido, pero que hayamos podido recuperar la obra pública como se recuperó, vale mucho. Y vos tenés mucho que ver, Gaby, de verdad. ¿Qué nos queda por delante? Nos queda por delante lo que no quieren que le mostremos en el video. Vamos a decir la verdad. Lo que no quieren que le mostremos en el video. No quieren que le hablemos que nosotros ya llevamos entregadas 106.000 casas más o menos,
Y ellos entregaron 14.000 casas con el crédito UBA y le arruinaron la vida a mucha gente. No quieren que lo digamos, pero fue lo que pasó. ¿Y por qué pasó eso? Porque ellos creían que el problema de la vivienda lo iba a resolver el mercado. El mercado resuelve el problema de la vivienda para algunos, que son los que más tienen. Para otros no. Para otros no. No quieren que le recordemos que decían que sobraban universidades en el Gran Buenos Aires, porque total, los hijos de los pobres no llegan a la universidad. Pero aquí veo a uno de los rectores de una magnífica universidad como es la de San Martín, pero podría hablar de La Matanza, podría hablar de la de Quilmes, podría hablar de la de Avellaneda, podría hablar de cualquiera de las universidades, la de José C. Paz. Cuando uno empieza a preguntar, el 90% de los que allí estudian son primera generación de universitarios de familias trabajadoras. Y yo siempre cuento la misma anécdota, me la van a escuchar una vez más. La Argentina necesita muchas más universidades, muchas más universidades en el interior del país. ¿Saben por qué? Porque cuando la Universidad de Buenos Aires, mi universidad, a la que amo, en la que estudió mi padre, mis hermanos, en la que sigo enseñando, cumplió 200 años, me regaló Barbieri, el rector de entonces, la ordenanza que creaba la Universidad de Buenos Aires. ¿Saben lo que decía esa ordenanza? Esa ordenanza decía que las familias criollas que viven en Buenos Aires no pueden seguir mandando a sus hijos a estudiar a Córdoba, Chuquisaca o Europa. Por lo tanto, necesitan una universidad que esté cerca de sus casas para que sus hijos puedan estudiar. Si ese derecho tuvimos los porteños, ¿por qué no es el derecho de cada argentino y de cada argentina que viva en el interior de la patria? ¿Por qué no? Por lo tanto, ahí también tenemos una diferencia. Yo quiero que florezcan muchas universidades y que ningún chico tenga que hacer 1000 kilómetros, soportar el desarraigo, tener que buscar cómo sobrevivir lejos de su familia, porque no tiene una universidad cerca. La universidad tiene que ir a los chicos, no los chicos a la universidad. Y está visto que si la universidad va a los chicos llenan la universidad. No es verdad que no quieran estudiar. Lo que es verdad es que se les hace difícil si la universidad no está cerca. Ahí tenemos otra diferencia. En el gobierno que nos precedió, ¿saben cuántas obras de infraestructura universitaria hubo? ¿Saben cuántas llevamos nosotros adelante? 167. Somos distintos. Gracias a Dios que somos distintos. Somos distintos porque no dejamos de pensar en el otro. No dejamos de pensar en el que está lejos. Cuando fui con María Emilia, a inaugurar las casas en General Roca, tenía una alegría enorme yo. Enorme. Allá, donde la patria parece casi un desierto, ahí estamos poniendo casas para que la gente de General Roca viva mejor. La misma alegría que tuve cuando fui al Impenetrable, a Salta, a Catamarca, a pueblos muy pequeños, de los que nadie se acuerda. Es la misma alegría que tuve cuando inauguramos el edificio de la Universidad de Tierra del Fuego. Y la misma alegría tuve cuando inauguramos el edificio de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Misiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Integrando a la Argentina. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Terminando con esa Argentina de los márgenes, integrando a la Argentina. Ese es el deber que tenemos. Algunos dicen, yo estoy contra el sistema, soy el antisistema. Se tiran todos los pelos para adelante y andan a los gritos. Pero la verdad, son los mayores defensores de este sistema de injusticia que nosotros queremos cambiar. Los mayores defensores. Nosotros no podemos seguir viviendo en tanta injusticia. Ayer me pidieron de mis amigos del Grupo de Puebla que mande un video porque hay una reunión en Europa, en Bruselas, del Grupo de Puebla con
parlamentarios europeos. Me pidieron a Lula y a mí. Y yo hablaba de la enorme desigualdad que vive el mundo, que no podemos seguir ocultando, no podemos seguir callando. Porque además la pandemia la puso al descubierto, no la estoy inventando yo. Sepamos todos que vivimos en el continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres es más amplia. Sepamos también que hay 11 personas que acumulan una fortuna semejante a la riqueza del 40% de la humanidad. Si quieren saber cómo funciona el mundo, piensen en las vacunas. El 10% de la humanidad se quedó con el 90% de las vacunas. Y el 90% de la humanidad penaba por hacerse de alguna de ese 10% de vacunas que quedaban restantes. El día que el capitalismo se preocupó más por lo financiero que por la producción, el capitalismo comenzó a ser espantoso. Nosotros seguimos creyendo en la producción, seguimos creyendo en el trabajo. Hoy me mandó Kelly Olmos el último informe, llevamos 32 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Perón decía que gobernar es crear trabajo. Estamos tranquilos, Gaby. Gobernamos, creamos mucho trabajo. No todo lo que quisiéramos, pero creamos mucho trabajo. Aún así, tenemos los índices de desocupación más bajos en muchos años. Tenemos provincias con desocupación cero. Ahora tenemos un norte que tiene todo para crecer y hacerse rico. Que tiene el litio, que tiene el cobre, que tiene el oro, que tiene la plata, que tiene la agricultura y la ganadería. Y tenemos una Patagonia que tiene esa costa inmensa, que puede aprovechar la pesca, que va a darnos gas a nosotros y al mundo durante muchos años, que puede desarrollar toda la energía para el hidrógeno verde. Ahora el norte y el sur tienen muchas oportunidades. Y lo que debemos hacer desde el Gobierno Nacional es abrirle las puertas a las oportunidades, con infraestructura. Un dato de color. Cuando llegamos al Gobierno, la inversión en ciencia y tecnología se distribuía del siguiente modo. El 80% de la inversión iba al área metropolitana de Buenos Aires. El 20% de la inversión iba al interior del país. Hoy es exactamente al revés. El 80% de la inversión en ciencia y tecnología va al interior del país y el 20% queda en el área metropolitana de Buenos Aires. Y uno descubre, por ejemplo, que Danone desarrolla un yogur con una bacteria propicia para el consumo humano, que hace bien al consumo humano. ¿Y quién desarrolló eso? Una investigadora de Tucumán. La Argentina existe. Existe porque nosotros creemos esto. Y porque somos muchos más los argentinos que confiamos en la solidaridad antes que el individualismo. Somos muchos más los argentinos que creemos en nuestra propia potencia. Son muchos más los argentinos que no creemos que vivimos en una sociedad de cuarta. Somos muchos más los argentinos que valoramos lo que otros argentinos hacen. Una vez, y con esto termino, diciendo que, como dice el eslogan de este seminario, ¿qué Argentina queremos ser? Este es el debate, porque hay dos Argentinas en pugna. Y dejemos de mentirnos, digámoslo claramente. Una vez, decía Angela Merkel en una de las reuniones que tuve con ella, me escuchaba, le hablaba mucho de la América Latina, y en un momento me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta que no entiendo? Yo hablo y leo la situación latinoamericana, pero Argentina es muy distinta, dice. Es distinta con la educación pública, es distinta con la salud pública, es distinta
con el estado de bienestar, porque sus trabajadores tienen un montón de derechos que otros países no tienen. ¿Cómo se explica eso? La miré y le dije, lo que pasa es que Perón pasó solo por Argentina. Por eso, cuando Gabriel recién, al terminar su discurso, levantaba las ideas de lo que representa el peronismo, me acordaba de aquella anécdota con Angela Merkel. Y en verdad, todos tenemos el deber moral, el deber ético, la obligación de construir un país que a todos contenga, de terminar con el país de los privilegios, de terminar con el país para pocos, de terminar con la discusión de si el Estado hace falta o no hace falta. Y de una vez por todas, tenemos que tener el sueño de construir una sociedad más justa y más igualitaria. Con Gabriela siempre decimos que allá en los años 80, la utopía que teníamos nosotros era que la democracia dure. Alfonsín había empezado y cada 2 por 3 tenía alguno que se le pintaba la cara. La palabra utopía suena a algo que está en nuestra alma, pero que nunca se va a realizar. Yo tengo la alegría de ser el presidente de los 40 años de democracia. Quiere decir que esa utopía que teníamos con Gabriela y con nuestra generación fue posible hacerla. La concretamos. No fuimos nosotros dos, fuimos todos los que concretamos la utopía de la democracia. Ahora nos queda otra utopía, la utopía de la igualdad, de desarrollar un país igualitario. Esa es mi utopía, ese es mi sueño. Antonio Cafiero decía siempre, quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otros puede cambiar el mundo. Sueñen conmigo. Vamos a cambiar la Argentina. Gracias a todos y todas. Gracias, Gabriel.